Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Josué capítulo 4. Vamos a mirar la palabra del Señor. Un saludo fraternal en el nombre del Señor para todos ustedes, mis hermanos. Realmente muy contento de poder estar aquí en la iglesia del Porvenir en Río Negro con todos ustedes. No había tenido el gusto de conocerles o conocer la congregación, y es una bendición para mí poder estar aquí en esta noche. Amén. Un saludo para el pastor, hermano Yesid, hermana Catalina, los muchachos que ya no son niños, ya están muy grandes, y qué bendición verlos aquí también sirviendo como siempre lo han hecho al Señor. Amén, una bendición. Josué capítulo 4. Vamos a mirar desde el versículo 1, como para que entremos en contexto. Este es un capítulo muy lindo, pero miremos algunos versículos. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Y dice: y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y dice el versículo 6: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis. A ver, leamos todos ese 7. Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Siéntense, hermanos. Me alegra mucho ver a Joan Mauricio y a su esposa Camila. Saludo en el nombre del Señor, qué alegría poder verles. Bueno, había traído un tema y lo cambié. Así decimos los predicadores, ¿cierto? Pero no, la verdad es que siento de parte del Señor compartirles el tema: la pedagogía de Dios sigue funcionando. ¿Listo? ¿Usted cree eso o no cree eso? La pedagogía de Dios sigue funcionando. La pedagogía es una ciencia, y es la ciencia que estudia precisamente la educación. Oiga eso. Y el objetivo principal de su estudio es precisamente analizar la educación, el impacto de ella, cómo se mejora. Y existen entonces diferentes conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender ese concepto de educación, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, entre otras. ¿Cuál es la función de la pedagogía? ¿Qué función tiene? La función de la pedagogía es orientar las acciones educativas con base en ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Escuche eso: orientar. Cuando nosotros hablamos de ganarnos los nuestros, ¿usted quiere ganarse a los nuestros o no, a los suyos? ¿Sí o no? Nos los tenemos que ganar. Yo siempre digo lo mismo en todas las iglesias a donde voy, porque tengo cierta carga por los adolescentes, porque yo fui adolescente en la iglesia y me ayudaron mucho y me tuvieron mucha paciencia. Y siempre digo en las iglesias, y esta noche no es la excepción, uno interviene al otro de acuerdo como lo ve.
Ese es un principio fundamental que tenemos que aprender. ¿Qué es el otro para mí? ¿Y qué es lo otro para mí? Si el carrito que usted tiene, la motico que usted tiene, usted la ve como una bendición, así la trata, ¿cierto? No es que hay gente que lava su moto y eso la consiente, mejor dicho, y para tomarse un tinto tienen que poner la moto donde la puedan ver, o el carro, en fin, porque así tratan las cosas. Cuando nosotros vemos los adolescentes de la iglesia como lo que son, acuérdese que los adolescentes de nuestra iglesia no son hermanos, porque la gente dice, no, es que son hermanos pequeños. No, los hermanos pequeños no existen, ellos son almas y los tenemos que ver como almas. Ojo con eso, quiere decir nos los tenemos que ganar. Eso es importante, porque usted ve que a las almas les tenemos paciencia, ¿cierto? Bienvenida a la visita esta noche, ¿o no? ¿Cierto que sí? Claro que sí. Y a las visitas les tenemos paciencia. Y una visita puede venir años vistiéndose a su estilo, a su gusto, y nadie le dice nada. ¿Por qué? Ay, hermano, no le diga nada, es que es un alma. Es un alma y le tenemos paciencia y tenemos la esperanza de ganárnosla para el Señor. Pero a veces a los muchachos no les tenemos paciencia, a los adolescentes. A veces no somos pedagógicos. Yo quiero, hermanos, esta noche que aprendamos del pedagogo de los pedagogos. Jesús es el pastor de los pastores, pero es el maestro de maestros. ¿Sí o no, hermanos? Como dice por ahí la canción, la ciencia es alumna de él. ¿Han cantado esa canción o no? La ciencia es alumna de él. Cuando nosotros hablamos de ganarnos los nuestros, a veces no sabemos cómo. Si decimos, ¿qué herramientas utilizo? ¿Cuál será la manera? ¿Qué estilo tengo que implementar? ¿Qué tengo que hacer? Pues hermano, bienvenido a esta clase de pedagogía que Dios le va a dar esta noche. ¿Y a través de qué? A través de aquí no nos vamos a salir. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pedagogo de pedagogos y maestro de maestros es un profesor tremendo. ¿Usted lo vio enseñando o no? ¿Se acuerdan cuando enseñaba por parábolas? ¿Sí lo vieron o no? El sembrador salió a sembrar. Ahí está la gente escuchándolo. ¿Usted se imagina que era escuchar al Señor? Miles de personas en un desierto escuchándolo. Es porque era encantador oírlo, ¿no? Por su forma también, por su estilo. Porque era un pedagogo y es un pedagogo. Y dice, y el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó en buena tierra. Y toda esa parábola la utilizó para enseñarnos de que a veces nosotros somos buena tierra o a veces somos entre espinos, porque los espinos son los afanes que ahogan la palabra, y empieza a explicar cada cosa. Ese es un pedagogo tremendo y tremenda enseñanza nos deja esa parábola del sembrador. ¿Vio usted a Jesús haciendo preguntas o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Es tanto, alguna vez le preguntaron algo y él dijo, bueno, les voy a contestar. Como que trataban siempre de corcharlo, así como cuando el estudiante quiere corchar al profesor, ¿cierto? Yo he sido profesor y hay unos estudiantes que lo corchan a uno. Y había unos estudiantes o una gente allí que quería corcharlo. Maestro, te tenemos esta pregunta. Y él los miró y dijo, hágale, yo se la respondo, pero si ustedes me responden esta otra. Y les hizo la pregunta y no fueron capaces de contestarla. ¿Y sabe qué les dijo? Bueno, como ustedes no me contestaron, pues yo tampoco. Ese es el pedagogo, ¿no? Ese es el maestro. Jesús es ese maestro que guardó silencios, ¿o no? Porque los maestros guardan silencio. Uno como pedagogo en casa también hay momentos en los que tiene que guardar silencios. ¿Se acuerdan con la mujer que la iban a apedrear? Él les puso un desafío, él los confrontó. Y la confrontación hace parte de la pedagogía del Señor. La confrontación la toma por allá la escuela de la Gestal, pero realmente el Señor la utilizó. Le dijo, a ver, ¿y quién está libre aquí de pecado?
tire la primera piedra, y se agacha y empieza a escribir en tierra, callado. Ese es un pedagogo. ¿Y qué lección les dejó ese día, verdad? ¿Qué enseñanza les dejó? Ese es un pedagogo, ese es un maestro. Y ese maestro quiere enseñarnos, hermano, esta noche a que nos ganemos a los nuestros. Porque ese pedagogo tiene estrategias, ese pedagogo tiene método, ese pedagogo tiene metodología que nos pueden servir para ganarnos a los nuestros. Nos queremos ganar los nuestros, pero a veces no sabemos cómo. A tal punto que hay gente que ha dicho, hermano, no, yo ya le entregué mi hijo al Señor. Yo no sé quién se inventó esa doctrina. Es que yo se lo entregué al Señor, yo ya no hago más. Esa doctrina yo no la he leído. Yo leí por ahí al apóstol Pablo que hablaba de un tipo que se lo entregaron ¿a quién? A Satanás. Pero sí que se lo entregamos al Señor. No, usted es el que tiene que hacer el trabajo. ¿O no? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Sí o no? Somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo, y a veces queremos hacerlo, tenemos el sentir de hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a aprender de Dios el cómo. Vamos a aprender de un gran pedagogo. Yo en la universidad tuve unos profesores muy buenos. Yo recuerdo que alguna vez me inscribí a un curso que se llamaba Pedagogía Popular, y me la dio un argentino que se llamaba, no sé si todavía está vivo, un anciano, Alfredo Guizo, y aprendí mucho de ese señor. Y decía, uy, tremendo este tipo, ¿no? Una eminencia para hablar de educación popular. Y uno decía, wow. Pero esta noche, hermano, no tenemos a cualquiera, tenemos al maestro de maestros. Usted quisiera aprender esta noche de él. Usted quisiera aprender de él. A su nombre sea la gloria. Uno mira salvación, cómo se ha dado la salvación en algunas casas. La casa de Noé. Yo siempre me he preguntado, hombre, ¿cómo logró Noé salvar a su familia? Porque Hebreos dice, por la fe Noé, en Hebreos 11 dice, por la fe Noé preparó el arca en que se salvara ¿quién? Su casa. ¿En quién estaba pensando el viejo? En los de él. El barco era grande. El barco era grande o no. Le cabían elefantes, le cabía de todo, jirafas. ¿Pero usted cree que él pensaba en los elefantes? No. Él iba a cumplir el propósito de Dios, iba y llamó a los elefantes porque Dios lo usó para eso. Pero los elefantes, vaya y venga, él pensaba ¿era qué? En su señora. ¿O no? Él pensaba en quién, sus hijos y las nueras. Bendecidas esas nueras, ¿cierto? Pero ¿cómo lo logró? Y hay unas características en Noé muy especiales. Bueno, tal vez esta semana logremos avanzar en ese tema de Noé. Pero hay algo que yo siempre he pensado en la historia de Noé, hombre, ¿qué pedagogía habrá utilizado este señor para convencer a sus hijos, a su esposa? Es que no llovía, hermano. Y el tipo estaba haciendo un barco. Eso era una cosa ridícula, totalmente. No llovía. Y yo siempre he pensado que la versión que utilizó Noé, porque Noé tenía gracia, así dice la Biblia. Noé tenía gracia. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Y un tipo con gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es lo que hace ver bonito al feo. No es que usted y yo somos feos y la esposa dice, tan lindo mi calvo. No es. ¿Qué es la gracia? La gracia, el hermano vende buñuelos, y en esa misma cuadra hay 2, 3 personas más que venden buñuelos, pero la gente le compra al hermano. Y todos 3 compran la masa en el mismo lugar. Todos 3 hacen el buñuelo redondo igualitico. Pero la gente dice, Señor, ¿tiene algo? Esa es la gracia de Dios. ¿O no? Noé tenía gracia. Yo le voy a decir algo. Para usted, hermano, para que Dios lo use a usted, usted tiene que tener la gracia de Dios. Pídale a Dios gracia. Pídale a Dios gracia. Y si Dios empieza a darle gracia, usted va a empezar a hablarle distinto a su familia. Usted va a cambiar el método, va a cambiar la estrategia, ¿o no?
¿Usted qué dice? ¿Cómo le hablaba Noé a su familia? Porque pueden haber dos versiones. ¿Cuál es la versión que puede haber? Esa de que, bueno, si no construimos esto, nos vamos a inundar. Si no hacemos ese barco, vea lo que viene. Es que Dios va a castigar. Y si ustedes no me ayudan a serruchar, y si no hacemos, mejor dicho, vamos a fenecer, vamos a perecer, vamos a morir abnegados. Y ustedes no saben qué es morir abnegado, mi hijo. De las cosas más duras que hay, no morir ahogado. Esa puede ser una versión. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, les voy a decir algo. Yo nací en el Evangelio. Y en el tiempo nuestro, algunos utilizaban ese método. Ese método de meterle a uno miedo. Ahora, el espíritu, o sea, la intencionalidad no era mala. ¿Cuál era la intencionalidad de hace 40 años atrás cuando nos estaban enseñando el Evangelio? La intencionalidad era que nos consagráramos. La intencionalidad era que estuviéramos en la iglesia. Era que fuéramos a los cultos. Era que no pecáramos. Y nos decían, y si usted peca, mi hijo, vea, ay, 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 ay. Y entonces en la iglesia de Itagüí Central éramos aproximadamente 60 adolescentes. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece el grupito? 60. Y sabe que íbamos al culto. No perdíamos culto. Pero quiero decirle algo. Muchos no pecaban porque le tenían miedo a Dios. Miedo a Dios. Dicen, no, yo no peco. Porque había la versión esa de que si uno pecaba, salía fuego por la boca de Dios y consumía. Y entonces la gente dice, no, yo no peco. Pero, ojo con eso, por eso estamos hablando de la pedagogía de Dios. Ojo con eso. El miedo no aparece en la pedagogía de Dios, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Donde hay miedo no hay amor, son contraproducentes, no están. Ojo con eso. Algunos jóvenes en la iglesia algún día vencieron su miedo, porque el miedo usted lo vence. El miedo es una emoción que va ligada a la supervivencia, pero el miedo tiene eso, que usted lo enfrenta y él se va. Por eso usted le tenía miedo a montar al avión hasta que fue a San Andrés. Usted tomó 2 mareol, se montó temblando, le tocó en la ventanilla para acabar de ajustar. Pero cuando empezó a ver todo eso, usted dijo, qué maravilla es esto. Yo es que era bobo que no montaba en avión. Y se le fue su. ¿Por qué? Porque lo enfrentó. Voy a contar. Algunos jóvenes vencieron su miedo. El miedo que les hacía congregarse. El miedo que nos habían infundado. Y entonces, ¡pum!, pecaron. Y cuando pecaron, miraron para todos lados y no apareció fuego por ninguna parte. Dijeron, ay, no pasó nada. Y pasé bueno. Entonces volvieron a pecar. Y volvieron a hacerlo y no pasó nada. Y ya no había miedo. Ya estaban tranquilos. Cuando menos piensa, estaban hundidos. Y cuando ya quisieron volver, dijeron, ya no somos capaces, porque nos da pena, porque estamos muy esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. Falló la pedagogía. La pedagogía, creería yo con toda seguridad, que utilizó Noé no es la del miedo. Recuerdo yo una metáfora que leía en estos días sobre un hombre rico a quien su esposa no volteaba a mirar. Su esposa no lo determinaba mucho, sus hijos menos, muy ocupados en su PlayStation, en sus juegos. Él era un tipo rico, también muy ocupado en sus negocios. Y algún día ese hombre rico estaba dormido profundo y ¡pum!, se metió un ladrón a la casa. Y en la sala estaba la esposa y estaban los hijos. Cuando la esposa y los hijos vieron al ladrón, ¿sabe qué hicieron? Se metieron, hermano, en el lecho del papá. Se metieron debajo de la cobija del papá y lo abrazaron
con esa intensidad, lo abrazaron la esposa y los hijos. El tipo despertó y dijo: ¿qué es esta maravilla? Apenas vio a su esposa pegada a él y sus hijos también, dijo: qué maravilla, qué rico, qué bueno. Pero cuando miró así para allá, para el fondo, vio al ladrón y entendió todo. Entendió. Cuando él vio al ladrón, lo llamó y le dijo: venga, mi hijo, usted está autorizado para llevarse todo lo que quiera, porque usted me ha hecho sentir algo. Usted ha hecho volver a mí el corazón de mi esposa y de mis hijos. Pregunta: ¿qué pasará cuando el ladrón se vaya? Cuando el ladrón no esté, ¿qué va a ocurrir? ¿A dónde volverá la esposa? ¿Y a dónde volverán los hijos? Porque ¿qué fue lo que los hizo meter nuevamente en el lecho del padre? El miedo. El miedo. En pandemia, cuando estábamos en todo su furor de la pandemia, muchas personas utilizaron el miedo. Y hubo gente que llegó a la iglesia con miedo. Ojo. Ojo lo que utilizamos para traer las personas a Cristo. Ojo. Eso es importante, no va a creer. Porque lo que usted utilice para traer a las personas a Cristo, usted tiene que garantizar que eso que utilice siempre se les va a poder dar. Porque el día que no se los pueda dar, se van. Soy claro. Estamos hablando de pedagogía, ¿o no? ¿Sí o no? Los evangelistas son admirables y son estratégicos, y a veces hacemos comidas. Está bien, está bien. Y habrá gente que se acerque a Dios por la comida. Lo vimos en los evangelios, ¿no? Había gente que seguía al Señor por el pan y el pez, ¿o no? ¿Cierto que sí? Usted trae a la gente de muchas formas. La invitación es: atráigalos con algo que usted siempre les puede dar. Es decir, atráigalos con esta palabra, porque esta palabra siempre se la vamos a poder brindar a la gente. Esta palabra en esta iglesia siempre va a estar, y el que viene a Dios por esta palabra no se va, se queda. ¿Sí me entiende? ¿Sí soy claro? Sí, porque yo invito a alguien a comer, pero puede que mañana no tenga cómo darle comida. Y entonces la persona dice: no, yo ya no vuelvo. Y de verdad no tuve cómo darle comida, la persona no volvió. Hermano, la pedagogía de Dios no es el miedo. No es el miedo. El evangelio no es una historia de terror. Por el contrario, es la historia célica, celestial, de amor más grande que puede haber. Por eso el evangelista Juan se inspira cuando dice: de tal manera que amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del miedo a Cristo? ¿Del miedo? No. ¿Quién nos podrá separar de qué? Del amor a Cristo. La pedagogía de Dios está inclinada y enfatizada en que tú y yo le amemos, y que lo que nos sostenga aquí sea que le amamos. Cuando uno ama a Dios, puede venirse la enfermedad, la angustia, la escasez, la pobreza, lo que se venga, pero mientras usted le ame, aquí va a estar. Aquí va a estar. A su nombre sea la gloria esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces permítame ver a Noé. Usted sabe que nosotros los predicadores hemos empeliculado, ¿cierto? Metámonos en la película, ¿cierto? Yo me imagino a Noé, aleluya. ¿Sabe cómo me lo imagino? Con sus muchachos en la mesa y su esposa diciéndoles: ay, esposa, ay, hijos, qué amor el de este Dios, ¿cierto? Qué amor tan grande. Cómo nos ama el Señor de esta manera, que va a permitir
que nosotros construyamos un barco en el que nos salvemos. Hermano, es que el mensaje puede ser igual, pero la forma es la que cambia. Ojo cómo le hablamos, es decir, discúlpenme hermano, pero a la hora de evangelizar los nuestros, a esto hay que ponerle gracia, la gracia de Dios. Porque Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre, ¿con qué? Con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué quiere decir hermano esto? Aquí hay una gran pregunta y es, cuando yo le he hablado a los míos, o las estrategias que yo he utilizado, porque hoy estamos hablando de salvos en casa, ¿cierto? Salvo, la pedagogía que yo he utilizado es una pedagogía de meterle miedo a los míos, de meterle miedo a mis padres que no son convertidos, de meterle miedo a mis hijos. Dios me guarde, yo tengo dos, de pronto el sábado vienen conmigo, dos monos muy lindos como el papá, uno de 8 y uno de 4. Y yo digo, Dios me permita guiar estos niños, pero Dios me guarde de ir a meterle miedo a estos niños. Es que hermano, no se compadece que un Dios tan bueno, tan grande y tan maravilloso, que hace salir el sol sobre justos e injustos, que nos bendice todo el tiempo, no se compadece que lo único que sintamos por él sea miedo. Es muy triste, ¿no? Es como yo que me esfuerzo tanto por los dos monos, yo que les pago el estudio, les doy la comida, pago el arriendo, los llevo a pasear, hago de todo por ellos, y yo les diga, mis niños, ¿qué sienten por mí? Mi papá, no me hable. Muy triste, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo? ¿O no? Hermano, muy triste que lo único que sintiéramos por Dios fuera miedo. No, hermano, no, esa no es la pedagogía de Dios. Yo quisiera enseñarle a mis hijos todos los días, y le pido a Dios que esa sea mi versión, que mi versión sea la versión de Noé, que yo pueda decirle a mis hijos, enamórense de él, ámenlo a él, ámenlo, valoren a Dios, valoren la iglesia, valoren cada oración, cada cántico, enamórense de él. Vale la pena amarlo a él. Yo quiero que esa siga siendo mi versión. Dios me guarde de mostrarles un Dios que no es un Dios que echa fuego y solamente que echa fuego por la boca, y eso es una versión que a través del miedo quiero meterlos en la iglesia. No, esa no es la versión de Dios. No, aquí estamos por amor, por el amor de uno que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. A su nombre sea la gloria, aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Habrá alguien que esté aquí por amor? ¿Usted ama a Dios? Amén, ámelo hermano, ámelo a Él. Vale la pena amar a Dios. Vale la pena amar a Dios. Gloria al Señor. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, para que miremos al pedagogo con la casa de Israel. Estamos mirando la casa de Noé, miremos ahora Israel. Y aquí hay varios elementos que a mí siempre me han llamado mucho la atención en la pedagogía de Dios. Y dice, y estas palabras le dice Dios a Israel. Estas palabras que yo te mando hoy, primero dice, estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. La pedagogía de Dios nos plantea en esta noche, mis queridos hermanos de la iglesia en Porvenir, que no podemos ganarnos a otros para Dios si su palabra no está en mi alma. Es decir, a usted le tiene que brotar la palabra por los poros. Así dice el apóstol, dice, y la palabra de Dios more ¿qué? ¿En qué? Dígalo, ¿en qué? Abundancia.
Es decir, yo no me puedo ganar a los míos si la palabra de Dios primero no está en mi corazón. Por ahí empezó Dios. Y estas palabras, estas que yo te mando hoy, en el primer lugar que tienen que estar, antes de estar en un poste, antes de estar en una pared. Porque ¿para qué estén en una pared si primero no están en dónde? Aquí. ¿Cuál es el corazón? Este es el corazón, dalo aquí. A usted le tiene que fluir palabra de Dios. Usted, la palabra de Dios tiene que estar en el lugar más privilegiado de su vida. Nosotros, hermano, nosotros tenemos que aprender de los viejos. Digamos que los viejos se equivocaron mucho también, pero como lo decía yo ahorita, con buena intención. Pero si algo tenían nuestros viejos, era palabra, hermano. Comían palabra, desayunaban palabra, brotaba por los poros palabra. Y yo tengo que decirlo, eso se ha perdido. Y nos queremos ganar los nuestros. A los nuestros nos los vamos a ganar, ¿sabe cuándo? Cuando la palabra de Dios vuelva a estar aquí en nuestro corazón. Cuando esto nos fluya. Cuando usted tenga un versículo para cada cosa, así eran los viejos o no. Amá tal cosa. Mijo, Proverbios dice esto. Dice, mi mamá sí sabe Biblia. Mi papá cogía los testigos de Jehová, era feliz. Los sábados se paraban en el balcón y es que ahí vienen. Serio. Ahí vienen. Ahí mismo les abría. Sígase, bien pueda. Venga, bien pueda. Hermanos, esos coyales, doctrina, mío. No, esos por aliens más aburridos. Pero aburridos. Y yo sentado escuchando el viejo, palabra. Hoy nos hace falta eso. Honestamente, digamos la verdad, hermano. Hoy estamos muy ocupados. Hay que estudiar mucho. Hay que trabajar mucho. Hay que conseguir mucho. Porque eso es lo que nos dice la corriente de este mundo. Hay que conseguir. Y a veces nosotros también entramos en esa corriente. Hay que conseguir, hay que alcanzar. Ojo, hay que tener lo de aquel y bueno, en fin, etcétera. No, la palabra de Dios mora en abundancia. Y recuerde, hermano, recuerde que la palabra es espíritu. Y el espíritu es el que convence. No es usted. Por eso usted cuando vaya a evangelizar a una persona afuera en la calle, no le diga, oiga señor, que usted es borracho, adúltero. No le diga eso, no, porque es que la obra no puede ser suya. La obra es de Dios. La palabra dice, el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando usted le dice al otro fornicario, lo ofende. Dice, oiga este. Pero cuando usted le abre la palabra y le empieza a decir la palabra, porque en usted mora, porque usted la tiene en abundancia, esa palabra, hermano, cuando usted la habla es espíritu, y el espíritu empieza a penetrar las coyunturas, los tuétanos, y empieza a discernir pensamientos e intenciones, y la persona, Dios la convence. Y cuando es Dios cuando es Dios el que convence a sus hijos, cuando es Dios el que convence a su pareja, a sus padres, sus abuelos, lo que sea, hermano, aquí vienen a dar a este altar entregando sus vidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos, ahí estamos en Deuteronomio 6. Mire el versículo 7. Mire lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las qué? El ser humano aprende repitiendo. ¿Usted cómo se aprendió las tablas? Primero con la chancla de la mamá. Que la mamá era 7 por 8. Y hasta temblado, es que 7 por 8. Y era uno 50 y hay que se pelara uno, hermano. No estoy haciendo una apología pues a la chancla, no, que estoy contando que así era. No vaya usted a coger la chancla, hermano, al 7 por 8, no.
Pero honestamente, el ser humano aprende por modelaje. Estamos hablando de pedagogía. ¿Por modelaje qué es? Viendo a otros. Y también aprende por repetición, ¿o no? A ver. Cuando usted va a Medellín y se monta al metro, uno, mano, anda mucho en metro. Y ahora que hay pico y placa, entonces un metro. Y llega uno y se sube a la cosa del metro, a la plataforma, y se sube uno, cansado uno de montar en eso, y la niña vuelve y dice: por favor, no pise la línea amarilla. Y uno la mira y dice: yo sé, mi hija, yo sé. A pesar de que usted lo sabe, ¿qué pasa? ¿Se lo qué? ¿Se lo repiten? ¿O no? Y el apóstol que decía: para mí no es molesto decirlos que las mismas cosas. Y para vosotros es que seguro. Ojo. Ahora, el pedagogo que es Dios, el pedagogo de pedagogo nos dice: repítalas. Lo que pasa es que la gran diferencia es usted cómo las repite. Porque hay repeticiones muy cansonas, ¿no es cierto que sí? Pero hermano, honestamente, repita, dígalo una vez. Eso sí, pídale a Dios gracia para repetir. Porque a veces lo que nos falta es ponerle gracia a la repetición. Pero hermano, la palabra de Dios hay que repetirla. Hay que volver. El pedagogo de pedagogo nos dice: vale la pena repetirla. ¿Usted cree, hermano, que estos judíos, que son los dueños de este planeta Tierra, una cultura arraigada, gente que tiene eso metido, hermano, en las venas, cómo lo han logrado? Con esta pedagogía, con la pedagogía de Dios. Porque esos judíos cogen sus hijos y le dicen, le ven un talento y le dicen: bueno, ¿te gusta la medicina? Y cogen su hijo y le dicen: tú serás el mejor médico de Israel. Sí, pa, ya me lo has dicho. Ya, no, vas a ser el mejor médico de Israel. Y vuelven y se lo dicen, y se lo repiten, y vuelven y se lo dicen. Y el niño es: pa, ya, no, te lo quiero volver a decir. Porque la repetición tiene ese impacto, tiene esa capacidad. Ahora, hermano, si uno le repite tantas cosas, discúlpeme la expresión, tantas bobadas a los hijos, porque uno a veces le repite muchas bobadas a los hijos, ¿cierto? Maximiliano, yo al mío le digo: Maximiliano, las chanclas en el baño. Ese me deja las luces prendidas del baño. ¿Vos qué crees, Maximiliano? ¿Quién paga la cuenta? Y me dice: pa, yo sé que es usted, pa. Y yo vuelvo y se lo repito. Y si uno le repite esas cosas, ¿cuánto más? ¿Cierto? Hay que repetirles que esta palabra. Vea, nosotros hemos tomado un texto, yo diría que con un enfoque que no es. Porque el texto dice: instruye al niño en su camino. Dice: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces hay gente que dice: vio, al niño hay que saber enseñar, porque si usted le enseña bien, eso es lo que hemos dicho, nunca se va a apartar. Yo no lo creo así. Porque es que el apartarse o el quedarse es una decisión de la persona. ¿Estamos o no estamos? Y Dios a nadie coge el pelo. ¿O sí? No. Pero ¿qué si nunca se va a apartar de él? La instrucción. ¿Sí me entiende? Ya ahí estamos dándole otra mirada al texto, ¿cierto? Instruye al niño, denle palabra, eso sí, pídale a Dios gracia. Repítale la palabra, repítala. Y cuando él sea viejo, así sea un habitante de calle, allá en la minorista, usted sabe gente que sabe de Biblia, vaya para la minorista, en Medellín, al río Medellín. Yo he estado trabajando con habitantes de calle, le dan Biblia a uno. Qué cosa tan tremenda. La cantidad de gente allá y saben Biblia. Ve, hermano, ese muchacho así se aparte mañana, así esté metido en el río Medellín o en la minorista perdido, hay una cosa que no lo va a abandonar. ¿Sabe qué es? La palabra. La palabra va a estar ahí. Que la persona quiera o no quiera amar a Dios, no quiera seguirlo, otra cosa,
Pero esa palabra, hermano, aquí la va a tener. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, sabe que usted y yo, nosotros tenemos una cantidad de creencias que ni sabemos de dónde la sacamos. ¿Usted no sabía? Oiga, hermano, incluso usted en su discurso dice cosas que decía su papá y su mamá chiquito y usted ni siquiera sabe que ellos lo decían. O sea, usted no es consciente, pero usted las dice. ¿Por qué? Por el poder de transmisión que tenemos como padres. Teniendo eso claro, que como papás tenemos un poder de transmisión, hermano, esta palabra hay que repetírselas a ellos. Porque, hermano, que usted se vaya a la tumba mañana, pero que usted se vaya tranquilo. El hermano Eliseo Duarte falleció, ¿verdad? Parte de sus hijos están en la iglesia, otra parte no han querido y no sabemos si algún día volverán. Pero el viejo se fue tranquilo. ¿Por qué? Porque les embutió palabra. Les embutió palabra. Es decir, hermano, la tranquilidad suya no puede depender de que sus hijos se conviertan o no. No, porque es que la obra no es suya y la decisión no es suya, la decisión es de ellos. ¿Estamos claros o no? Mi Biblia todavía sigue diciendo: el que quiera venir en pos de mí, es el que quiera. ¿Cuál es la tranquilidad suya? Que usted se puede ir a la tumba diciendo: yo les di palabra, como dicen los publicistas, por boca y nariz. Palabra. ¿Estamos de acuerdo? El texto dice: y la repetirás. Pero mire lo que dice: y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En la casa. Por eso este programa se llama Salvos en Casa. Porque es la casa, mi querido hermano, el lugar de privilegio donde usted tiene que hacer que la palabra de Dios esté en un lugar especial. Hablarás de ellos estando ¿en dónde? Dentro de la casa. El gran pedagogo, nuestro Dios, sabe que dentro de la casa es donde ocurren cosas maravillosas y cosas especiales. Yo estuve en el homenaje que le hicieron al hermano Orbey Hermida de los 50 años de ministerio. Me pareció muy bonito una palabra que decía la hija menor. Decía algo muy bonito. Decía: yo iba a los cultos normal y yo escuchaba a mi papá predicar y todo el mundo me decía: qué predicación la de su papá. Y yo decía: normal. ¿Sabe por qué decía ella eso? Pero me gustó mucho lo que ella dijo, porque ella dijo: porque la predicación de papá para mí no era la del púlpito. ¿Sabe cuál era la predicación de papá para mí? La que nos daba en la casa, pero no con cantaleta, sino con ejemplo. Esa niña decía: mi papá veía a esos viejitos abandonados y plum, me los llevaba para la casa. Nos bajaba el colchón a nosotros y es que venga, yo le enseño que es que hay que ayudarle a la viuda y hay que ayudarle al viejito. Y para mí, yo de las predicaciones de papá ni me acuerdo, decía la niña, pero de todas esas vivencias en las que nos mostró ese evangelio de vida, eso lo llevo yo metido en el corazón, porque fue la predicación que yo vi. Bonito eso. ¿Dónde ocurrió eso? ¿En la iglesia? No. ¿En dónde? En la casa. Por eso dice: y hablarás de ellas estando en la casa, dentro de las cuatro paredes. Es donde tienen que pasar cosas maravillosas, cosas especiales. Yo sé que nosotros venimos aquí al culto y nos gozamos, nos deleitamos, qué rico, qué bueno, y escuchar palabra, pero es en la casa, hermano. ¿Salvos en dónde? Salvos en casa. Amén. Y me gusta lo que sigue. Dice: y andando por dónde. Quiere decir, la pedagogía de Dios trasciende lo interno y se va para afuera. Y andando por él, el camino está por fuera de la casa. ¿Usted no ha visto que hay personas que les fluye más cuando caminan? ¿No te quiere que para hablar por celular tiene que caminar? ¿Qué hombre? ¿Cómo le ha ido? Y llega aquí y se vuelve. Sí, señor, claro que sí. Se devuelve. ¿Han visto, no? Porque el cerebro
asocia el caminar con el fluir. Eso tiene todo, la programación neurolingüística, han estudiado todo eso. Ojo, ojo, porque afuera es donde hay grandes enseñanzas también. Ojo con eso. Y andando por el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que el gran pedagogo nos dice: pilas, hay enseñanza adentro, pero también afuera. En estos días estaba yo con mi hijo Maximiliano y se nos arrima una persona en situación de calle al carro. Claro, una situación, en un estado de deterioro tremendo, muy avanzado. Y mi niño, que ya tiene 8, ya hace preguntas muy importantes. Pa, uy, pa, ese muchacho, ¿cómo está, pa? Dígame, hermano, ¿no me está dando papaya ese muchachito para yo hablarle del Señor? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Hijo, mira, esa es la evidencia, que como dice el texto, el diablo vino para hurtar, matar. Ese muchacho está destruido. Y te voy a decir, papi, una cosa: hay muchos de esos muchachos, sus familias tienen dinero, porque yo sé, yo conocí gente así. ¿Cómo así, papá? Sí, su familia tiene dinero. Sí, sí, mijo, pero mire lo que hizo el diablo. ¿Por qué? Porque ellos decidieron entregarle su vida al que destruye. Eso no es un papayazo que me está dando el niño. Eso no es por el camino, no. Eso no es por el camino. Eso no es ir por el camino e ir enseñando. Eso es ir por el camino. Cuando dice ir por el camino, es ir en el curso de vida también. En el acompañamiento que yo voy dando, aprovecho todo para meterle a él vida cristiana, meterle a él palabra. Mi hijo tomará la decisión mañana. Yo espero y aspiro que siga a Cristo, y por boca y nariz, pero la decisión es de él. Pero yo hago mi trabajo y lo voy a hacer hasta que él se muera o hasta que yo me muera. ¿Estamos claros o no estamos claros? Pero mire lo que dice: y al acostarte y al levantarte. Ustedes sabían, hermanos, algo muy curioso. Los neurocientíficos, tan bellos, los neurocientíficos son los que hacen ensayos con el cerebro, o sea, investigación al cerebro, porque el cerebro es un órgano que falta mucho por descubrir, mucho. Y hay unos señores que se llaman los neurocientíficos y están estudiando el cerebro todo el tiempo. Entonces le ponen alambres a la persona, le muestran imágenes y van analizando cómo reacciona, dónde se prenden luces en el cerebro. Es un estudio maravilloso. ¿Sabe qué descubrieron los neurocientíficos? El agua tibia. En estos días dijeron: señoras y señores, buenas noches, hemos descubierto una cosa muy importante que nadie sabía, que los 2 momentos más importantes del día para el ser humano son al acostarse y al levantarse. Y yo decía: el agua tibia, ya Dios lo había dicho, Deuteronomio 6 ya lo dice, y sabe que tiene todo el sentido. Y pilas usted cómo se acuesta y pilas cómo se levanta. Haga un paréntesis. ¿Sabe cómo nos estamos acostando nosotros? Con esto aquí, viendo estados, Instagram, Facebook, aquí. Y estos aparatos tienen una luz azul que se mete. Y ahí viene que afecta el sueño. Y usted le da dificultad para dormirse. Y entonces, como usted le da dificultad para dormirse, más mira el celular. Peor. Cuando ya concilia el sueño, esa luz azul empieza a hacer sus efectos en el cerebro y usted no tiene sueño reparador o reponedor. Escúcheme, cuando usted se levanta al otro día, como usted no tuvo sueño reparador ni reponedor, ahí viene como levanta. Estoy como cansado, pereza. Y como usted se levantó maluco y renegando, ahí viene cómo va a ser su día. Maluco. ¿Sí o no? Mire lo que dice Dios. Al acostarse, hermano, no puede pasar una noche en nuestra casa en la que no invoquemos a Dios. Voy a volverlo a decir. No puede pasar una noche en nuestra casa sin que levantemos nuestras manos. Amén. Tomemos un texto, sea que te lo sepas de memoria, sea que lo busques.
Hermano, el niño mío, el chiquito Ezequiel, tiene 4 años y a veces ora por Batman. Y yo le digo, papi, qué pesar, oremos por él. Le sigo la corriente. Porque uno tiene que tener gracia, ¿o no? Ante mucho cuento, está orando por otros. Está intercediendo, eso es un intercesor. ¿Es así o no así, iglesia? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Hermano, Dios nos dé sabiduría, ¿cierto? ¿Cómo que con Batman? ¿Cómo así con Batman? No, hombre, no. A ver, la Liga de la Justicia, a ver, toda la liga, a ver qué pasa pues con Superman y todo. Al acostarte, vamos a pasar al momento de dormir. Pero antes de eso hay que invocar al Señor. Al acostarte. Y dice también, ¿y cuando qué? Te levantes. Cuando te levantes. Cuando se levanta el cerebro, habían científicos que dormían, no sé si han visto, hay unos científicos que dormían con unas bolas de hierro, de metal. Los tipos llegaban y se acostaban en una silla y cargaban una bola de metal. Para que la bola de metal, cuando ya se duerme uno, ¿qué pasa con la bola de metal? Se cae. Y cuando se cae, ¿qué pasa? Se despierta. Ellos provocaban eso porque había un tipo que decía que ese momento de despertarse era un momento de lucidez, un momento de brillantez, si pudiéramos utilizar el término. El levantarse, hermano, es algo especial. ¿Cómo nos estamos levantando, cierto? ¿Y cómo estamos utilizando esto? Lo dijo. ¿Usted cree que eso lo dijo Dios por casualidad? No. Él es el pedagogo. Él es el maestro de maestros. Si Dios dice utilice esos espacios, utilícelos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y sigue diciendo versículo 8, mira lo que dice. Ya vamos a terminar. Y las atarás como una señal en tu mano. Las atarás. ¿Qué significa tu mano? Lo que haces. Es decir, que esa palabra no solamente la hables, sino que se te vean las acciones. Allá en La Estrella hay una cantidad de muchachos que se casaron y no quieren tener hijos. Y yo predicando estos días les decía, hombre, el que no tiene hijos, con todo el respeto lo digo, se está perdiendo de algo. Porque es que se casan y es que le traen a uno el gato, es que hermano, dale, presento a mi hijo. Miau. Bueno, cada quien. Pero sabe, hermano, que el que deja de tener hijos se pierde de algo, y luego con mucho respeto, se pierde de una mejor versión de sí mismo. Los hijos lo hacen ser a uno mejor. ¿Usted qué dice? ¿Cierto que sí? Yo voy manejando y el muchachito, el mío, el Maximiliano, me dice, pa, te pasaste el semáforo en rojo. Pa, estaba naranjado, mi hijo, naranjado. Pa, en rojo. Pero ¿sabe algo, hermano? Desde que yo era un toreto, no solamente por el cabello, pero un toreto. Y desde que nacieron los muchachitos, yo manejo mejor, más calmado, más prudente. Porque los hijos lo hacen ser una mejor versión de uno. Téngalo en cuenta. Las atarás como una señal. ¿Qué quiere decir? En tu mano. ¿Qué quiere decir eso? Las acciones, hermano. Es decir, que el evangelio se vea en nosotros, que se note en lo que hacemos, en nuestro caminar, en nuestro proceder, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a los demás, que ellos lo vean. Y me gusta eso. Y estarán como frontales en tus ojos. ¿Usted sabe qué está como frontal en sus ojos? Aquí esta parte prefrontal del cerebro, que están las emociones y las decisiones. Aquí. Por eso el Señor les dijo, esa palabra tiene que estar aquí, en tus emociones. Es decir, que tú vibres con la palabra. Si hay algo que tenemos que reflejar a los nuestros, no solamente a los hijos, a la pareja, a los hermanos, a los papás, es que este evangelio nos tiene felices. No, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que este evangelio nos tiene, como decían anteriormente, juguetes. Pues te imaginas, hermano, no. Para el culto. Así eran antes, hace muchos años. Uy, es que mi papá va a la iglesia, pero va renegando. Reniega los diezmos, reniega la ofrenda,
reniega el pastor, reniega a los hermanos. Así no nos lo vamos a ganar, hermano. Así no nos lo vamos a ganar. O sea que mi papá nunca nos enseñó a diezmar, nunca. Pues no nos lo dijo, lo hacía. Y lo hacía con una alegría. Ay, hermano, con un gozo. El viejo le pagaban el 15 y el 30, que trabajó como obrero en una empresa, una fábrica. Y cada 15 y cada 30 veía el viejo ir al alfolí con alegría, hermano. Ya se quedaba el rato dándole gracias a Dios. ¿Usted cree que uno no ve esa alegría? Eso es tener la palabra aquí en el frontal. Aquí, la palabra me emociona, me emociona. Hermano, ¿y por qué leíste Josué 4? Ya con esto cierro. Estoy terminando de media hora, pero ya con esto cierro. A mí me gusta mucho el pedagogo en la casa de Josué 4. El pedagogo es el que da estrategia, ¿cierto? El que da herramientas. Usted quiere enseñar a sus hijos, haga esto. El pedagogo, usted va de un pedagogo y el pedagogo le dice, vea, la norma usted puede hacer así. El pedagogo es eso. En Josué 4 aparece el pedagogo, pero aparece cuando todo el mundo ya había pasado el mar. Miren esto, pasó todo Israel el mar, todo el mundo feliz. Cuando acabaron de pasar el mar, dice el pedagogo, hey Josué, venga mi hijo. Y dice Josué, Señor, devuélvase. Uy, Señor, ya pasamos. Porque es que pasar el Jordán era estar al otro lado. Se habían coronado. Devuélvase. Uy, Señor, sí. Y tome 12 hombres, uno de cada tribu, y que sean acuerpaditos, porque los va a poner a sacar una piedra que tienen que poner en el hombro. Si usted la piedra la tiene que poner en el hombro es porque es grande, ¿o no? Una piedra por cada tribu. Escuche esto. Josué dice, ¿y para qué, Señor, la piedra? Dice, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué, Josué? Esa piedra es una herramienta pedagógica, es la pedagogía de Dios. En otras palabras, mañana sáquenla y llévenla al lugar donde han de pasar la noche. Es tan bonito eso, usted no ha analizado ese pedacito. Llévenla al lugar donde han de pasar la noche. Es que parece ser que la noche llega a las familias, que la noche llega a la vida, pero que cuando llega la noche uno necesita algo. Eso es muy lindo. Dios no hace las cosas porque sí, el pedagogo no se equivoca. Mañana sus hijos le van a decir, apá, cuando nos pasamos de campamento, yo veo que lo primero que usted coge no es el televisor, que lo primero que usted coge no es la sala ni el comedor. Yo veo que lo primero que usted coge es esa piedra, porque eso eran piedras toscas, grandes. ¿Por qué? Mire tan bello Dios. ¿Para qué hizo todo eso? Solamente lo hizo pensando ¿en qué? En la enseñanza a los que venían. ¿Sí ve? ¿Sí ve el pedagogo? ¿Sí lo ve? Cuando vuestros hijos pregunten eso, vosotros les responderéis. Aleluya. Que las aguas del Jordán. Y entonces miraréis la piedra y te vas a acordar. Hermano, usted y yo esta noche tenemos que aprender del pedagogo. ¿Sabe qué nos dice el pedagogo para terminar esta noche? Que hay algo que no podemos olvidar, y es que el testificarle a los hijos, que el testificarle a la familia sigue funcionando. La pedagogía de Dios sigue. Usted tiene que seguir testificando. Usted tiene que seguir testificando ¿de qué? De la obra de Dios en su vida. Vea, hermano, ese río Jordán era grande como su problema. Ese río Jordán era caudaloso como su pecado. Es que usted no era nadie, yo era menos que usted. Nosotros éramos unos irredentos. De nosotros no había nada que hacer. Éramos podrida, llaga, hinchazón. Nosotros, hermano. Pero vino uno. Eso hay que contarlo, eso hay que contarlo, eso hay que contarlo. Y de generación en generación contarlo.
A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cuando yo nací, mi mamá se había acabado de bautizar. Yo creo que se bautizó cuando estaba en embarazo de mí. Casi que las cuentas me dan. Entonces, yo no conocí la versión de papá en el mundo, ni de mamá. Uy, hermano, mi papá y mi mamá, fue terrible. Mi papá era un hombre borracho, pero a mí no me tocó. Decir, yo nací y para la escuela dominical mismo. Sí, así como los que pasan, los hijos que crecieron ya cuando habían pasado. ¿Es parecido, no? ¿Sí se les parece? Sí. Pero papá, a mis hermanos mayores, los 4 mayores, sí les tocó ver a un papá borracho, a un papá maltratador, a un papá en una situación precaria, difícil por el alcohol, un papá que se consumía el salario y que en la casa una aguapanela. Eso lo vivieron mis hermanos mayores. Pues yo nunca lo vi, pero mi papá tenía una foto que me decía: venga mi hijo, le muestro. Esa era la roca de él. Esa era la que lo hacía hablar. Tenemos que sacar una roca esta noche. ¿Se acuerdan del Gadareno? Un hombre llevado, hermano. Un hombre apurriado, desnudo, peludo, barbado, uñas largas, tipo acabado. Dormía en el cementerio, un hombre acabado. Pero el pedagogo lo salva, lo pone en su cabal juicio. Y este hombre tan agradecido dice: ay, se mira vestido, se mira afeitado, se mira oliendo bien, se mira bañado. Y dice: no, yo me voy contigo. Y el Señor le dice: no, yo sé que estás muy contento, pero vaya y cuéntele. Ahí está el pedagogo. Vaya mejor. Yo ya me voy, pero vaya, cuéntele a los suyos cuán grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La pedagogía de Dios sigue funcionando. Tenemos que seguir testificando. Tenemos que seguir diciendo qué hizo Dios con nosotros. A veces, hermano, queremos salvar a los nuestros, pero los nuestros no conocen, no han visto esa roca. No, esta noche, hermano, esta noche llévate la pedagogía de Dios que te dice: sigue testificando, sigue contando de la obra. Lo que Dios hizo por ti, nadie podía hacerlo, pero vino uno y te rescató, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Cuéntaselo a los tuyos. Cuéntalo, porque esto no es una religión más. Esto no es una iglesia de garaje. Aquí estamos la gente que Dios ha rescatado del cieno, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Aquí hay una reunión de gente a la que Dios amó y libró, y lo tenemos que decir a los nuestros. El Señor nos rescató. El Señor abrió el Jordán cuando no había esperanza. El pedagogo nos sigue diciendo: hay que seguirle contando a la gente que hay un Dios que sana, que salva, que rescata. Cuéntaselo a los tuyos. Alabanzas a Jesús. La pedagogía de Dios sigue siendo efectiva, y la pedagogía de Dios es que le cuentes a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese aplauso al Rey esta noche.